La ciudad de Kemerovo, en el norte de Rusia, se convirtió en el escenario de una escena que hasta este día sostienen las personas de distintas partes del mundo. Mostró una realidad cruel que nunca antes se había visto y que tiene como protagonista a Vera Piktelieva, una joven con sueños en mente, divertida y a quien le encantaba pasar ratos con su familia y amigos. Pero lamentablemente, su vida fue truncada de una manera indignante y violenta. Violenta porque un hombre muy cercano a ella la dañó severamente durante 3 horas. E indignante porque todo este tiempo suplicó ayuda y los elementos de seguridad fueron indiferentes frente a su sufrimiento. Antes de llegar a este episodio trágico, es necesario conocer a la víctima. Primero te hablaré de Vera Piktelieva, nacida el 24 de septiembre de 1997, en Kemerovo. Desde temprana edad mostró sus dotes artísticos como bailarina y cantante de su escuela, y su madre Oksana tenía el pensamiento que su hija entraría a la Universidad de Cultura y que se inclinaría a alguna carrera que tuviera que ver con el arte. Pero su hija tenía en mente otro objetivo, y tras finalizar la preparatoria, se inscribió a la Universidad de Kemerovo, en donde se enfocaría en los delitos económicos. Para entonces sus padres Eugene y Oksana ya tenían 8 años de estar separados, pero acordaron que esto no involucraría a su hija, y gracias a esto, Vera mantenía una sana relación con la nueva familia de su padre. También salía al centro comercial con su mamá, y Vera comenzó a socializar más, tras encontrar un empleo en una empresa dedicada a delitos económicos, en donde conocería en 2017 a Vladislav Kanius, un joven que a sus ojos era apuesto. Esto le impresionó demasiado, pero sus padres comenzaron a rechazarlo, principalmente porque Vladislav tenía un pasado tormentoso. Siendo un niño, Vladislav fue abandonado por su madre para vivir con otro hombre, y su padre, aunque se quedó a cargo de él, no cumplía con todas las funciones como debería ser, y se quedaría solo luego de que éste se quitara la vida enfrente de su hijo por un crimen que cometió. Este hecho causó un fuerte impacto en Vladislav y aseguraba que se sentía abusado por muchas personas. Decía que nadie lo valoraba, pero lo que realmente quería era encontrar el amor. Al ver que su hija estaba entusiasmada con esta posible relación, los padres de Vera le hicieron ver que de llegar a un noviazgo sería muy desdichada, pero esto no le interesó a la joven, y después de unos días de convivencia, se hicieron novios. Tuvieron citas románticas, y trataban de no hacer tan evidente su noviazgo para que sus padres no se enteraran, y terminaran por darle un sermón de los riesgos que corría si formalizaba con él, más que nada porque consideraban que la usaba para beneficio personal. Y es que Vera tenía un empleo, un apartamento propio y un ingreso que le permitía darse la vida que quería. En cambio, Vladislav abandonó la escuela en 9º grado, tenía trabajo por temporadas, y como un punto más en su contra, vivía en un apartamento que Vera pagaba con su sueldo. Solo los más cercanos a ellos sabían los movimientos que hacían. Incluso sus amigos aseguraron que tenían peleas como pareja, pero no pasaba de malos entendidos y de una reconciliación en donde se podía ver que lo que tenían era real. Pero los meses pasaron, y Vladislav comenzó a mostrar un comportamiento posesivo, controlador, y por cualquier motivo se ponía celoso, incluso de los amigos de Vera. Esto le causó molestia, y a pesar de que habló con Vladislav, no cambió en nada. Así que para el 13 de enero de 2020, anunció a sus padres de su ruptura con Vladislav. Les pidió perdón por ocultar su noviazgo, y prometió que se mudaría a otro apartamento lo más pronto posible. Vladislav y Vera dejaron de verse, pero sus amigos aún se cuestionaban por qué, si parecía una pareja perfecta, habían terminado de la noche a la mañana. Y había muchas razones para finalizar el noviazgo, y es que de acuerdo con Marina Tokorava, Vera y Vladislav habían llegado a los manoteos cuando las discusiones se salían de control. Ella le afirmó que ya no se sentía como antes, y aseguraba que esa relación ya no tenía sentido, pues alguien saldría muy dañado, y para evitar que fuera ella, lo mejor era acabar con el noviazgo. Tras romper con Vladislav, Vera, de 23 años, volvió al apartamento de su ex, ubicado en el 28 de Leningradsky, para recoger lo que faltaba de sus pertenencias. Eran aproximadamente las 6 de la tarde, y Vladislav parecía sereno.
Incluso había organizado una cena romántica para recuperarla, pero ella estaba firme, ya no quería nada con Vladislav. Ambos bebieron, pero Vladislav comenzó a ponerse impertinente, y esto causó incomodidad en Vira, quien decidió que era momento de partir. Pero Vladislav no se lo permitiría. No paraba de decirle que lo había engañado con otro hombre, que todo ese tiempo le fue infiel, que sabía que hablaba con otro chico, al tiempo en que le insultaba con palabras denigrantes. Vira se mantuvo en comunicación con su amiga todo ese tiempo, le enviaba audios para que fuera testigo de lo que sucedía, y Vladislav, para evitar que interfiriera, le mandaba mensajes a esta joven, para decirle que no le esperara, que solo intentaba recuperarla, y como su amiga había presenciado sus reconciliaciones, prefirió no interferir, y una vez que dejó de recibir mensajes, pensó que todo estaba bien con la pareja, sin sospechar que esto era el inicio de una completa pesadilla que se postergaría hasta la madrugada del 14 de enero del año 2020. De acuerdo con Vladislav, tras pedirle que regresaran, las cosas se salieron de control. Primero Vira jamás aceptó que mantenía conversaciones con otro chico. Se puso furiosa y su primera reacción fue insultarlo de forma grosera. Llegó a golpearlo en el rostro, en el pie, en la palma de la mano y entre las piernas. Este sería, según Vladislav, lo que detonó su ira, pues tras este golpe y la negación de Vira de no estar saliendo con nadie, lo llevó al borde de la locura. Era plena madrugada, y los vecinos contaron que se podían escuchar golpes y gritos de desesperación que provenían del apartamento 738, por lo que llamaron a la policía, pero en ese momento no había elementos que pudieran acudir al edificio. Оператор 112. Девушка, вы слышите, как она орет там за дверью? Я что должна сделать? Asimismo contactaron al departamento Lenin del Ministerio del Interior, pero solo les decían que llegarían lo más pronto posible. Los gritos eran tan intensos que alertó a los vecinos de otros pisos, pero las horas solo pasaban y nadie llegó a su auxilio. Los vecinos estaban angustiados y de repente un silencio que erizaba la piel se hizo en todo el edificio. Los gritos cesaron y solo pudieron escuchar una voz masculina decir: «Vira, lo siento, te quiero». Al percatarse que algo no estaba bien, los vecinos derribaron la puerta, pero ya era demasiado tarde. Vira estaba en el suelo empapada de su sangre y con heridas de pies a cabeza. Los vecinos no paraban de llorar. Algunos buscaron al perpetrador por el apartamento y cuando entraron al baño, encontraron a Vladislav hablando solo. El hombre dijo al departamento de investigación que solo recuerda escuchar insultos, gritos, y lo único que quería era que se callara. Una vez que llegaron los oficiales, Vladislav se entregó sin poner resistencia, y con el culpable resguardado, era momento de llevarlo a juicio para que obtuviera su castigo. Pero antes de eso, es necesario cuestionar por qué la policía fue tan indiferente. Era una verdadera emergencia, y su deber era acudir al llamado, pero fueron insensibles. Los vecinos contaron que tras avisar al departamento de policía, el mayor Mikhail Bishov y el capitán Dmitry Terextren recibieron negativas tras informarles que carecían de personal. Y no mentían, ya que se encontraban cumpliendo un ejercicio cuya duración era de una semana, y esta actividad había desplazado de su labor a 60 agentes. Así que solo atendían las llamadas de emergencia, pero para hallar a un elemento que estuviera cerca de esa área, les fue imposible. De hecho, el mayor Mikhail envió la solicitud a la policía de tránsito. Algunos dijeron que tenían una llanta pinchada, otros que no tenían gasolina, y una unidad expresó que esa área no le correspondía. De ese nivel hablamos en cuanto a la indiferencia de quienes se supone están para salvaguardar a los ciudadanos. La desesperación crecía en el edificio. Había 15 personas afuera del apartamento, pero entrar no era sencillo. A las 5:21 am, el mayor tomó un descanso y fue reemplazado por el oficial Dmitry Terextren. Él también recibió llamadas del edificio, pero simplemente las ignoró. A las 5:58 am,
La oficial María Dunava también se enteró del ataque, pero solo rió y dijo que no había nadie a quien enviar. Incluso le dijeron que la mujer no paraba de gritar, que intentaban ingresar, y aunque era complicado casi lo conseguían. A lo que la oficial dijo con un tono pasivo: «Oh vaya, entonces está bien». A las 6:35 de la mañana, la policía no aparecía por ninguna parte. Los gritos habían cesado, y los vecinos resignados comenzaron a usar objetos pesados para derribar la puerta. Al ingresar hallaron el cuerpo de Vira, encontraron al causante, y las náuseas eran incontrolables pues las paredes y el piso estaban manchados de su sangre. Nuevamente los vecinos llamaron a la policía para informarles que Vira había suplicado por ayuda por 3 horas y media. Ingresaron al apartamento a la fuerza, y lamentablemente ya no había más que hacer. La joven había sido asesinada. Después de 1 hora de esta llamada, los elementos llegaron al lugar, detuvieron a Vladislav, de 23 años, y el proceso de investigación inició en febrero de 2021, en donde Vladislav dijo que golpeó 4 veces a su exnovia. La estranguló con un alambre de hierro, y cuando se dio cuenta lo que había hecho, no supo qué hacer. Vladislav fue acusado por el delito de homicidio con especial crueldad, bajo el Código Penal de la Federación de Rusia, pues de acuerdo con declaraciones de los vecinos, no había ni un solo lugar que estuviera limpio de heridas, hematomas, laceraciones, de los cuales estaban en su mayoría en la cara de Vira. También usó materiales pesados para lastimarla en sus manos, brazos y pies, y para acabar su brutal ataque, la acuchilló. Y como un dato perturbador, se necesitó de muchas horas de maquillaje para su funeral y un vestido que cubriera las heridas que tenía en su cuello. En el juicio también se incluyó a los oficiales a quienes se les señaló como negligentes en obligación de su deber. Y un mes después del brutal asesinato, el Comité de Investigación abrió un expediente penal en contra del jefe del turno del servicio del Departamento de Policía de Lenin, Mikhail Bishov, y del superior del servicio operativo, Dmitry Terexten, en virtud del artículo 293 del Código Penal. Los oficiales no admitieron su culpabilidad y citaron que enviaron a elementos a un edificio ubicado en Leningradsky, pero cuando estos llegaron, se percataron que era la dirección incorrecta. Además indicaron que a una de las unidades de seguridad se le había acabado el combustible a eso de las 3 de la madrugada. Pero esto no tenía sentido, pues los vecinos iniciaron las llamadas después de las 4 de la madrugada. Ambos siguieron insistiendo que eran inocentes, volvieron a sus empleos, y solo recibieron protestas de parte de activistas de derechos humanos, que exigían un castigo justo. Para julio de 2022, el Tribunal de Kobo condenó a Vladislav a 17 años en prisión. Así desecharon los 23 que exigía la Fiscalía por el cargo de asesinato con crueldad especial, sin importar que Vira presentaba en su cuerpo más de 100 heridas. Además, se impulsó una indemnización por 1.5 millones de rublos para los padres de Vira, quienes manifestaron su inconformidad e insistieron que su condena era baja porque la policía tenía un expediente abierto por negligencia. En 2023, el Tribunal de Kobo sentenció a 5 oficiales. Entre ellos estaba Mikhail Bishov, Dmitry Terexten y la oficial María Dunava, sentencia que no pasó de 2 años tras las rejas. Todo lo anterior genera repulsión y coraje, pero una vez que te cuente lo que sucedió con Vladislav, la indignación se hará presente. Resulta que Vladislav, junto a otros miles de expresidiarios, algunos de ellos condenados por crímenes violentos como asesinato o violación, fueron reclutados para luchar varios meses en Ucrania, a cambio de una amnistía. Así como lo acabas de escuchar. Vladislav fue enviado a Rostov, y quien se pudo percatar de esto fue la madre de Vira, quien al verlo en uniforme de combate, no supo qué hacer. Vladislav fue indultado por el presidente de Rusia, obtuvo la libertad y sus cargos se eliminaron. Y aunque muchos criticaron esta acción, un portavoz del gobierno defendió esta estrategia, añadiendo en un comunicado que las personas condenadas expían sus crímenes con sangre en el campo de batalla.
¿Hasta dónde puede llegar la indolencia, la indiferencia? En este caso debió haber una sola opción: ayudar a la víctima. Pero al parecer para las autoridades esto no fue importante, pues la muerte de Vira se pudo evitar. Pero por la negligencia, esta tragedia manchó a la justicia rusa. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Yo soy Laura y te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.